Periodismo. Primer subtema, el periodismo de investigación. El periodismo de investigación te permite tener herramientas y formas para contar una historia, revelar y visibilizar problemáticas, historias no contadas o secretas o actos de corrupción que estaban ocultos, por ejemplo. También intentan comprender qué o quiénes generan esas problemáticas para desentrañar verdades y aportar a las audiencias elementos de juicio y comprensión de realidad. Para hacer periodismo de investigación tienes que saber que la investigación requiere perseverancia y esfuerzo de una inagotable búsqueda por la verdad, de no darse por vencido y de hallar caminos para entender las razones que llevaron a un hecho y a sus consecuencias. Explorar profundamente un tema te permite ahondar en cada elemento que lo compone. Dentro de este proceso se incluye el tratamiento de documentos oficiales, de fuentes bibliográficas y de testimonios, por lo que podrás contactos con muchos tipos de realidades y de información. Aprenderás a valorar, correlacionar y seleccionar según la veracidad de las fuentes y coherencias de la información, para que puedas contar la historia y los hechos con integridad y con un profundo sentido ético. Periodismo de radio o televisión. La radiofusión o radioemisión es el servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso generalizado o muy amplio. También se utiliza el término de broadcasting, que literalmente es arrojar o esparcir ampliamente una información para que sea comunicada hacia los demás. La radiofusión cubre gran parte de los medios de la comunicación de masas y se opone a la emisión para audiencias reducidas llamada narrowcasting. Las emisiones de radio al público en general han provocado una comprensión del tiempo y del espacio, permitiendo que la información y la cultura alcance una gran audiencia. Las nuevas tecnologías de difusión como los satélites y los cables hicieron que la transmisión de la información fuera más factible, haciendo posible que viaje mucho más rápido y a mayores distancias. La velocidad de la comunicación, por lo tanto, se vuelve instantánea, haciendo que la adquisición de información algo rutinario y, dada a esta rapidez como resultado, el ritmo de vida que vuelve más rápido. Anteriormente la información y la comunicación no están limitadas por el tiempo ni la distancia, haciendo que el mundo sea más pequeño, y lo mismo pasa con la televisión. Las emisiones de radio y TV también se convirtieron en una fuente económica, por ejemplo, a través de la venta publicitaria de tasas e impuestos y cobros por suscripciones de transmisión por cable o satélite. Ocasionó que la diferencia entre el dominio público y el privado disminuyese los mensajes de los medios de comunicación públicos, los cuales siempre están abiertos y accesibles para todo el mundo. Por ejemplo, podemos recibir noticias en lugares privados como nuestra casa, oficina o una clase. También ocasionó la posibilidad de transmisiones en vivos y simultáneas, acercándonos a grandes eventos como los Juegos Olímpicos, los conciertos y, en fin, sucesos históricos de gran importancia. La más y reciente actualizada información puede ahora ser accesible o vivida por todo el mundo. Periodismo político. El periodismo político es aquel que se encarga de la cobertura y seguimiento de la política. El término usualmente se refiere específicamente a la cobertura de gobiernos civiles y el poder político. Esta rama del periodismo es un tema frecuente de periodismo de opinión, dado que los eventos políticos son analizados, interpretados y discutidos por expertos de los medios de noticias. Es uno de los tipos de periodismo de mayor interés público e impacto social dentro de las sociedades. Desarrollo del periodismo político. La relación que ha existido entre los medios de comunicación y la política es muy estrecha. Por lo tanto, era necesaria una democratización de los medios, ya que estos se encontraban condicionados por parte del Estado gracias a las concesiones que estos otorgan en materia de comunicación. Otro de los pilares para el desarrollo del periodismo político fue el caso Watergate en los Estados Unidos. El caso Watergate es un símbolo de la independencia de la prensa frente al poder político y un recordatorio del papel que compete a los diarios en una democracia. Desde entonces, este caso ha sido un parteaguas en el desarrollo del periodismo político, ya que se acuñó la idea del periodismo como un contrapoder. Periodismo digital. El periodismo digital se encarga de aprovechar todos los elementos y servicios que ofrece Internet a fin de ampliar y enriquecer la información en un solo medio de manera inmediata. Sin embargo, además de utilizar los recursos de la web y publicarse en Internet, el periodismo digital tiene sus propias características. Multimedia.
Esta posibilidad de integración permite enriquecer la noticia, expandir el nivel informativo, el texto, las imágenes, el audio y la presentación. Puede incluirse junto con un gran ecosistema cibernético al servicio de los usuarios y la audiencia. Hipertextualidad. Este tipo de periodismo tiene la particularidad de navegar por el contenido a través de enlaces en relación al texto. Mediante los enlaces, una información puede llevarnos de manera automática a otra. Es decir, que el usuario puede ampliar la noticia con tan solo un clic. Inmediatez. Los usuarios tienen acceso a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. El periodismo digital se encarga de actualizar constantemente el contenido del material informativo. Además de estas características, el periodismo digital se caracteriza por otros aspectos como su accesibilidad, usabilidad y actualización constante. El periodismo deportivo. El periodismo deportivo es la rama del periodismo dentro de la ciencia de la comunicación social que informa, principalmente sobre temas relacionados con el deporte y los certámenes deportivos. A su vez, no se debe pensar que el periodista deportivo solo está habilitado o autorizado para hablar de deporte, ya que no deja de ser un comunicador social formado con las herramientas necesarias para desarrollar diversas actividades dentro de los medios de comunicación. El periodismo deportivo ha crecido en las últimas décadas a medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder económico e influyente. En la actualidad es la modalidad informativa de mayor éxito social, debido a que encaja perfectamente en las nuevas tecnologías, usos y canales de información. El periodismo deportivo suele ser una sección destacada en muchos medios de comunicación en la actualidad. Existen incluso asociaciones y gremios de periodistas deportivos en muchos países a nivel regional e internacional que se dedican a transmitir información específicamente deportiva. Asimismo, también existen medios de comunicación que se especializan solo en la información deportiva. Muchas gracias.